Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 17 de marzo del 2022 y estamos en la Academia de Platón. Yo soy el doctor Antonio Rangel y estamos con el doctor Alejandro Sánchez Santana, que va a presentar el tema, la interpretación de los sueños. Y están presentes aquí en este momento Josefina Rangel de Tijuana, Baja California, Marilena Rangel de Atlanta y Ana Luisa Flores de León, más los que se acumulen, más los que se conecten más tarde. Pero por lo pronto vamos a iniciar con esta presentación del tema y le cedemos la palabra al doctor Alejandro Sánchez Aldana. Adelante, colega. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en la Academia de Platón, doctor Antonio. Nomás quiero ver si efectivamente me escuchan y me ven claramente. Sí, de mi parte sí ¿Pueden le ver mi escucho y le veo, doctor. Se oye un poco bajo se oye un poco baja la voz en comparación de las otras que tienen un poquito más altos y se ven muy bien las imágenes. Ok, perfectísimo. Entonces hablo más fuerte para que se escuche mejor. Y pues yo soy el doctor Alex Aldana, soy terapeuta, empecé mi carrera como médico, pero rápidamente me dediqué a la terapia alternativa. Y hoy estoy presentando un tema que es bellísimo, que me fascina, que trabajo mucho en terapia, que es lectura de sueños. El mundo de los sueños, y la verdad es que me gusta decir más lectura de sueño que interpretación de sueños, porque una interpretación es subjetiva y no es un significado real. Ah, Creo que efectivamente los sueños se pueden leer como si fueran un libro. De hecho, creo que son el libro de la vida, de una dimensión, una área más ligado hacia lo espiritual que hacia cualquier otra cosa. Ah, de hecho, las experiencias de ayahuasca con los alucinógenos son unas experiencias que hay gente que le ha cambiado la vida. Y de la misma forma, estoy seguro que una vez que se sabe leer los sueños, van a poder tener estas mismas experiencias profundas espirituales en ese mundo, en ese libro de la vida que son los sueños. Perfecto. Si hay dudas o preguntas, por favor, me gustaría que me detengan y me hagan la pregunta en el momento. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre la historia de los sueños. Los pueblos indígenas, de hecho, hay muchísimas culturas en Malasia, uh, en Sudamérica, donde la cultura indígena se reúne para interpretar y hablar de los sueños y le da mucha importancia. Y de hecho, en la antigüedad era algo que se le daba mucha importancia. ¿Cuándo se dejó de hacer? Pues en la era de la iluminación, donde la cultura se volvió más científica, se le dejó de poner tanta atención o tanta importancia a lo espiritual y por ende los sueños. Pero podemos ver que existen pueblos indígenas que esta era su principal forma de lidiar, de entender, de comunicarse. De hecho, hay un tribu en las Amazonas que se despiertan todo a medianoche y platican de los sueños que tenían y se pueden comunicar alguien que está de un lado de la selva con otra persona que está del otro lado de la selva a través de los sueños. Ah, Vamos desde el antiguo Egipto. De hecho, hay un papiro que se llamaba el Chester Bailey Papyrus, el papiro de Chester Bailey, que nos habla esencialmente ese papiro es un diccionario de sueños que usaban los egipcios para interpretar los sueños desde la antigüedad. Entonces sabemos que desde el antiguo Egipto había una profundidad muy importante dentro de. Los antiguos griegos también habían unos templos que se llamaban Asclepeion, los que ahí los monjes, o más bien los sacerdotes, se llaman iatromantis. Estos médicos eran esencialmente videntes médicos que cuando les llegaba un enfermo,
les comentaban que hicieran una pregunta y que permitieran que sus sueños respondieran a esa pregunta y interpretaban el sueño para poder curar a la persona. Aparte de estos templos, en la antigua Grecia también estaba el oráculo de Delfos, que esencialmente era una virgen que ponían en una silla bajo ah, una apertura que soltaba un gas que los hacía alucinar, entrar en un trance y alucinar, y basado en sus visiones, daban respuesta a las dudas de las personas que llegaban ahí. Entonces, en la antigüedad está muy marcada esta importancia de visiones y de sueños. De hecho, hay más creo que 24 referencias bíblicas muy marcadas donde le dan la importancia a los sueños. Por ejemplo, en Números 12:6, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en una visión, hablaré con él en sueños. También en Daniel dice: el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaba Belzar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Entre varios más. Hay una marcada clave, importancia que le dan a los sueños, sobre todo en el Antiguo Testamento. Esencialmente fue estigmatizado en la Iluminación o en la Edad Media hasta los 1900, porque también la cultura cristiana, si tú tenías un sueño que la casa de tu vecino em, se, se explotaba o tenía un incendio y de repente sucedía, pues ya eres una bruja. Entonces, aquellos sueños que son premonitorios o pues la gente tenía mucho miedo de ser categorizada, de no entender esto. Y pues la verdad es que no era bien visto aquellos que podían tener sueños premonitorios o este tipo de experiencias más avanzadas. Pero en el inicio de los 1900, Edgar Cayce y Freud ah, trabajaron de una forma muy interesante con los sueños. Eran contemporáneos, pero completamente distintos. Freud es un neurólogo, muchos pensaban que es un psiquiatra, pero no, Freud fue neurólogo. Y él sacó un libro que era Interpretación de los Sueños y hablaba del inconsciente. Posteriormente, Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo. Vamos a ver ahorita algunos errores que Freud hizo al interpretar los sueños, pero algunas cuestiones en donde estaba más o menos por buen camino. Edgar Cayce era un profeta que entraba en un trance, entraba en un tipo de sueño y podía responder las preguntas de las personas. Y de hecho hay como, creo que 600 distintos sueños que él interpretó cuando estaba en trance. Y basado en esto hay toda una escuela de interpretación de sueños basados en él. No es la escuela que yo utilizo, pero hay muchas similitudes. Ahorita vamos a ver esto. Y en Joel 2, por ejemplo, otro párrafo bíblico donde hablan de sueños. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. De nuevo vemos esta marcada diferencia e importancia dentro de. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuál es el propósito de los sueños. Maimónides hablaba y tenía una frase: dime cuáles son tus sueños y te diré no solo lo que eres, sino también en lo que te vas a convertir. Entonces aquí de nuevo creo que los 1200 por este tiempo vivió, y él era un judío, un cabalista y un sacerdote judío que que era un consejero del sultán de Egipto, que en ese momento donde estaba en control Egipto por los sultanes. Entonces, él, como era un gran cabalista, también notaba la importancia de los sueños. La escuela que yo utilizo está basado de nuevo en la escuela de los hijos del profeta, basado en una escuela cabalista de la Cabala de la Luz, mantenido vivo desde los tiempos de Ezequiel.
Pero justamente este es el libro de la vida en el cual se pueden entrar en los sueños a través de ciertas técnicas para poder hacer correcciones. Y una vez que, como los sueños son una expresión de nuestra vida interna, es un mundo literal en el que entramos, que es una vida paralela a la vida consciente que estamos teniendo. Una vez que hacemos una modificación en este plano, podemos hacer unas modificaciones en nuestro interior. Mucho de lo que tomé aquí es tomado de un artículo del doctor Peter Resnick, y aquí tienen el sitio web donde lo pueden encontrar, que está en inglés. Ahorita, ¿hay dudas o preguntas, mis estimados? ¿Se está entendiendo bien? Yo no tengo ninguna a este momento, gracias. ¿Alguna pregunta? Ninguna, todo muy claro. Todo muy Claro, claro. Muy bien. Sería bueno, o quizá, colega, sería bueno decirles un poquito o aclararles un poquito qué son los sueños, por qué se producen y por qué es tan importante esto para el subconsciente, porque ahí ya sabemos pues que cuando se entra en el estado de sueño, se suprime la conciencia y empieza el subconsciente a trabajar. Sería interesante. Y aparte de eso, antes de continuar, se acaba de unir con nosotros Roberto Regla, excelente y gran amigo de la Gran Fraternidad Universal y médico naturista. ¿Estás por ahí, Roberto? Bienvenido, Roberto. A ver si pudieras hablarnos, a ver si sirve tu micrófono. Por ahí hay mucho ruido. Alguien está haciendo ruido en el Mucho micrófono. de Josefina. Si pudiera apagar su micrófono, Josefina, a menos que tenga una pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, en virtud después de que parece que no le funciona el micrófono a Roberto Regla, vamos a continuar, pero sí sería bueno que hacer esta pequeña introducción para que sepan bien los presentes qué son los sueños y por qué se producen, ¿verdad? Ya continuamos con todo lo demás. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, colega? Justamente nadie sabe específicamente qué son los sueños. Desde el punto de vista de Freud, hay muchas teorías y muchas distintas aseveraciones científicas. Freud comentaba que era un fenómeno de psicosis, pero sí estamos en una conclusión que se sueña en la parte REM, del Rapid Eye Movement, de movimiento ocular rápido, que es donde se sueña. Sin embargo, ¿qué son los sueños? Hay teorías científicas, muchas teorías científicas de lo que son, pero nadie sabe exactamente con una certeza qué son. Freud decía que era una psicosis, que estaba reflejando algo del inconsciente, y la verdad es que es una psicosis, un desprendimiento de la realidad. Entonces, no creo que sería el término correcto. Sin embargo, muchos dicen que es como una representación de cuando tu cerebro está haciendo una limpieza en esa parte del sueño, sobre lo que pasó en tu día y con qué se va a quedar y qué no, una resolución de problemas. Pero aquí es qué nos cuentan los sueños, o por qué en esta corriente que yo manejo, por qué están ahí, ¿no? Que sería algo muy importante. La primera razón es están expresando nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos en el entorno cuando lo vivimos. Entonces, sobre todo en esta corriente, los sueños expresan algo, una situación que estamos viviendo o que vivimos aproximadamente de 1 a 72 horas, o sea, 3 días antes del sueño. Algo que sucedió ahí lo pueden estar reflejando como una alarma que decir, oye, esto vale la pena que le pongas atención. Otra razón, otro motivo que pueden estar los sueños o que nos van a contar los sueños pueden ser los problemas globales, o sea, desafíos físicos o emocionales que enfrentamos en nuestras vidas. Otra razón sería el estado de nuestro cuerpo en el momento del sueño. O sea, si hay una patología, una enfermedad, hay muchas personas que tienen sueños y que les alerta de algo que está sucediendo en su cuerpo antes de que se manifieste, semanas antes de que se manifiesten incluso. Otra razón, por lo cual otra cosa que nos pueden decir los sueños, es nuestras creencias inconscientes, sobre todo con sueños repetidos.
o algunas pesadillas. Otra es cómo resolver nuestros problemas. Nos puede estar justamente dando una solución a un problema, diciendo que tenemos que hacer algo en particular para resolver un problema. Y 6 son estos sueños premonitorios de eventos por venir, para nosotros o para alguien más. Hay muchísimos casos que yo he tenido con clientes y también de muchos eventos reportados que antes de que suceda un accidente o las torres gemelas, o sea, mucha gente soñó algo muy similar. Entonces, esas son las principales cosas que nos van a contar los sueños. No necesariamente tienen que ser todas de estas, pero normalmente va a ser mínimo una de estas. No sé si respondió a su pregunta, doctor Antonio. Sí, sí, está bien eso. Solamente sería conveniente manifestar, pues, para complementar, que los sueños se dan en esta etapa subconsciente, o sea, cuando el cerebro está funcionando. ¿Se acuerdan que dijimos que de las etapas de funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Sueño profundo, sueño superficial, sueño con ensueños y ya la vigilia. Y generalmente son en la última etapa del sueño, que es el periodo REM, cuando se dan los movimientos rápidos de los ojos. Y se le llama sueño paradójico porque en el electroencefalograma parece que estuviera con los ritmos, con el ritmo beta de la vigilia. Y ahí es donde se dan los sueños vívidos, sueños que se recuerdan y se viven, porque se dice que cuando está en las etapas más profundas, pues está funcionando nada más una parte del cerebro, está tan lento el funcionamiento que no se tiene la percepción de ningún tipo, y en este caso se tiene una percepción y se tiene la una vivencia, hay un proceso mental funcionando, nada más con el proceso de primario de pensamiento, pensamiento de proceso primario que es inconsciente e incongruente. No tienen tanta congruencia y por eso se entrelazan tantos sueños y luego se manifiestan simbólicamente en estas etapas. Y hay muchos datos interesantes pues, que podemos hablar de los sueños premonitorios, que ya después cada quien podría decir algunos, sería interesante, ¿verdad? Que cada quien dijera algún sueño premonitorio para ver cómo lo podríamos interpretar. Muy bien, perfectísimo, adelante. Perfecto. El primer paso para interpretar sueños es darle la importancia. Si alguien no le da importancia a sus sueños o es una persona que es tan lógica o tan analítica que no es capaz de desprenderse de esa realidad, no suele soñar o no suele recordar sus sueños, más bien, porque siempre soñamos, pero no siempre los recordamos. Entonces, el primer paso para interpretar los sueños es recordarlos. Entonces, le tenemos que dar algo de importancia, porque si no le damos nada de importancia a los sueños, es más raro que los vamos a recordar. Vamos a hablar un poquito de Freud en su libro Interpretación de los Sueños, que menciona que los sueños son fenómenos de psicosis, o sea, algo irracional. Pero, o sea, fíjese en la incongruencia. Decía que eran temas de psicosis, pero intentaba cobrarle sentido a través de un proceso de asociación de palabras. Ahora, aquí hay un problema con lo que Freud estaba intentando hacer. Le quitaba el valor a la imagen y le daba un valor a la palabra. Entonces, en lugar de jugar con, por ejemplo, si hay un conejo que se presentaba en un sueño, en lugar de preguntar, pues, ¿qué simboliza? O sea, ¿qué es la primera palabra que pasa cuando conejo, ¿no? Y lo limitaba a una sola palabra. El 50% aproximadamente de nuestro cerebro, de alguna forma o de otra, está dedicada a procesar imágenes. Y una parte muy pequeña de nuestro cerebro a procesar palabras. Y son distintas completamente las zonas. Entonces, con este juego de asociación de palabras puede tener algo de certeza a veces, pero es importante entender que las partes de nuestros sueños, esa parte subjetiva, cuando intentamos meter la parte analítica objetiva, no siempre nos da buenos resultados. Y muchas veces el que está interpretando el sueño va a agregar de su propia cosecha, lo cual queremos evitar por completo, porque este sueño no, no le llegó a Fulalito o te llegó a ti. Entonces, por ende, este es un mensaje en particular que tu inconsciente te mandó a ti, basado a tu lenguaje, a tu vivencia.
Entonces, no hay un diccionario de simbolismos, significados que vamos a poder utilizar para realmente y certeramente poder interpretar un sueño. No, es basado en lo que significa para esa persona 100%. Ahora, ¿hasta ahorita dudas o preguntas? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a hacer ciertas preguntas guías que nos van a dar mucha información sobre el sueño. Esa es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo te sentiste al despertar? Esto te va a dar una idea si el problema planteado en el sueño está resuelto o no. O sea, si requiere una corrección, lo que está pasando en el sueño, que hay maneras de corregirlo, ya sea que se corrija en el sueño o en la vida real. Entonces, una vez que sentirse, por ejemplo, desconcertado, puede estar informándole que hay cosas en su vida de las que no está consciente, que están pasando en piloto automático, pero hay como un foquito rojo que le está diciendo, pon atención a esto, como una advertencia, vaya. ¿Dudas o preguntas? No, gracias. Ok, perfectísimo. Entonces, otra pregunta que nos va a guiar mucho en la interpretación del sueño es, ¿dónde tomó lugar? ¿Cuál fue el entorno en el cual se desarrolló el sueño? Si hay muchos, hay que enfocarnos en el principal o en el tema repetido dentro de este lugar, ¿no? Entonces, el escenario donde nos habla de dónde estás en tu vida interior. En este caso, si tomó lugar en un hermoso jardín, podrá hablar de que estás en un lugar fructífero y cómodo en tu vida. Si tomó lugar, en un sitio donde te sentías incómodo, pues puede ser que estás en un lugar muy incómodo en tu vida. Pero esto nos va a hablar de cómo estás en tu vida interior ahorita, en qué punto estás. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, continuamos entonces. Otra pregunta guía, la tercera pregunta guía muy importante es, si este sueño fuera un cuento o una película, ¿qué título le pondría? Esto nos va a dar tu vivencia. Esto nos va a revelar el tema general que impregna el sueño. ¿Cómo estás viviendo la situación? Ahora, es importante también ver cuáles fueron algunos temas en el sueño que se presentaron. Estos temas nos pueden dar una idea de los temas que estás viviendo en tu vida despierta, ¿no? O tu vida, porque sí es una vida completamente distinta cuando estás soñando que cuando estás despierto. Son dos vidas que corren de una forma paralela y el sueño afecta tu vida consciente, tu vida despierta y tu vida despierta afecta tu sueño. Son como dos trenes, pero al mover una, movemos la otra. ¿Qué nos dice esto? Que cuando todos hemos despertado como desconcertados con una emoción muy fuerte respecto a un sueño. ¿Por qué? Porque inherentemente sabemos que hay algo importante aquí, ¿va? Entonces, cuando hay algo importante y esta emoción está muy prevalente dentro de nosotros, es un foco muy rojo, algo que realmente nos está llamando la atención. Ah, Normalmente cuando hacemos un cambio en el sueño, aquellos que pueden tener sueños lúcidos o a través de un ejercicio de respiración poder regresar, entrar a ese sueño y hacer la corrección, te hace un cambio en tu vida interior, en tu interior, y por ende tú cambias, al momento de tú cambiar, cuando despiertas ya eres una distinta persona y puedes manejar una situación diferente. Muy bien. ¿Hasta ahorita dudas o preguntas? ¿No? Okay. Entonces, cuando hay personajes en el sueño, uh, ¿quién representas tú y quién representa a los demás? Tú en el sueño representas las cualidades tuyas con las cuales te identificas. Por ejemplo, si tú en el sueño andas confundido, pues probablemente te estás identificando como que estás confundido en tu vida, en cómo lo estás viviendo. Los otros personajes son cualidades con las que conscientemente no te identificas. Entonces, si yo veo a una persona muy exitosa y certera, muy segura de ella misma en el sueño, probablemente sea una cualidad de mí mismo con la cual no me identifico. Pero ahí está. Entonces, tu sueño te está mostrando que sí es posible, que sí es real. Sin embargo, no te estás identificando con eso en ese momento. ¿Okay?
Entonces, de cómo podemos sacar esta información. Pues una pregunta que yo hago mucho a mis clientes es, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene cuando piensas en tal persona? ¿O qué característica, qué cualidad tiene esta persona uh, que las separa de las demás personas en tu vida, ¿no? Y cuando nos empiezan a decir esto, ya sé que es esta cualidad de ellos mismos con la cual no se sienten identificados. ¿Correcto? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver en el sueño, vamos a preguntarle al cliente o a la persona con la cual estamos trabajando, y siempre es bueno tener a alguien con que estás haciendo esto. O sea, es más difícil tú hacerlo por alguna razón, ya sea porque la otra persona tiene mucha experiencia o al momento de estar pasando por este proceso, es mucho más sencillo entenderlo. ¿Ok? Entonces vamos a identificar similitudes con la vida de vigilia comparado con la vida del sueño. Entonces, los eventos o conflictos que ocurren en tu vida interior o exterior en los últimos 3 días antes del sueño, ¿va? Entonces, si la persona estaba tomando caminos poco comunes para llegar a un sitio, oye, pues estás actuando de una forma poco común en tu vida. No, pues sí, fíjate que tal cosa. Am, o por ejemplo, si tenemos un sueño que tuve ah, hace unos días, que yo estaba en un salón y estaba como mm, todo echado y flojo y tirando flojera en la clase, y llega una maestra conmigo que yo respeto muchísimo, que es como una santa muy sabia, ah, y llega conmigo muy estricta y muy, muy grosera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy siendo muy duro conmigo mismo. Estoy juzgando y exigiendo mucho de mí mismo. Me estoy identificando como alguien flojo y siendo demasiado exigente cuando también soy sabio y capaz de. Es una imposible interpretación del sueño, y cuando lo vi de esta forma, lo interpreté de esta forma, sí me resonó. La única persona que va a poder decir qué estás pasando realmente en tus sueños eres tú mismo. Cuando alguien más te da una interpretación, es su interpretación. Si te suena bien, puede que sea por buen camino. Nomás hay que tener cuidado de que efectivamente no estamos diciendo que está incorrecto porque nos incomoda, sino porque realmente no sentimos que hay una congruencia con lo que está diciendo. Porque puede ser que la interpretación que alguien nos da es incómoda para nosotros porque no nos gusta, no queremos hacer las modificaciones o no queremos ver esa parte de nosotros mismos, pero ahí está nuestro inconsciente diciéndolo, ¿no? Pero bueno, entonces hay que prestarle atención a los focos rojos. Por ejemplo, si caminas por un pasillo y hay una chava desnuda y mojada en el pasillo, pues obviamente es algo fuera de lo común. No es común que una chava esté desnuda y toda mojada llorando en un pasillo, ¿no? Ah, Cuando algo está fuera del lugar en un sueño, es muy importante desmenuzar y ver qué significa esa acción o ese evento, esa persona o ese objeto para esa persona, ¿va? Entonces, una vez que identificamos si necesita una corrección o no este sueño, podemos entrar en el sueño, podemos realmente hacer un cambio o no. Si nomás nos está avisando de algo o es un reflejo de nuestra vida, también nomás podemos hacerlo, ¿no? Ah, Existen ciertos niveles que nos habla Jung del inconsciente, un inconsciente personal, familiar, cultural y de arquetipos, pero el que predomina es el personal. Cuando alguien intenta interpretar en arquetipos, puede que tenga algo de éxito, pero las especificaciones, por ejemplo, si yo sé un gato, pues sí, el gato puede representar independencia, pero ¿qué tal si esa persona fue atacada por un gato de joven? Entonces, para él, los gatos representan peligro y agresión. Va a ser un contexto completamente distinto. Entonces, más allá de los arquetipos, de lo cultural, de la familiar, tenemos que enfocarnos meramente en lo que eso representa para la persona, ¿va? Y solamente si la persona está completamente en blanco, o sea, no sabe
¿Qué significa? Pues podemos ayudarlos adivinando, pero solamente en una última instancia. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Okay. Hay distintas, hay ciertas cosas que sí son bastante, bueno, que cruzan, que no importa qué significa eso para ti, normalmente tienen un significado, algo arqueotípico. Ahora, sí es importante preguntarle a la persona, ¿y el color rojo tiene algún significado para ti? Porque normalmente el color rojo nos va a hablar de sistema cardiovascular, de energía sexual o de furia, de una ira muy intensa o una ira en general, ¿no? Entonces, si el color rojo no tiene un significado para esa persona que sobrepasa esto, este es como un pequeño glosario de los colores. Y normalmente están muy acertados en mi experiencia. Entonces, este es un pequeño punto de partida donde los colores sí son algo casi general para la gran mayoría de las personas, a menos de que la persona tenga una vivencia, como por ejemplo con el amarillo, de que es sumamente desagradable para ellos. Entonces vamos a tomar el significado personal para esa persona sobre este glosario. ¿Ok? Me gustaría, antes de continuar, ver o escuchar un sueño que alguien haya tenido y empezar a desglosarlo y desmenuzarlo aquí entre nos, para darle justamente uh, esta parte práctica a este ejercicio. ¿Alguien tiene algún ejercicio particular? ¿Algún sueño que haya tenido? Sí, yo, por favor. Este es realmente un sueño que pasa así, seguido, así por muchos años. Yo básicamente sueño que yo estoy en el agua y a veces no estoy dentro del agua, pero estoy viendo el agua. Y a veces yo estoy dentro del agua y a veces yo soy el agua misma. Y, y pues eso nuevamente ha ocurrido no sé cientos de veces, ese sueño, miles quizá. Entonces yo me pregunto qué querrá decir eso. Ese es uno de ellos, pues. Disculpe. No, no pasa nada. Mi pregunta aquí es, ¿cómo te sientes al despertar normalmente cuando, cuando tuviste este sueño? Digamos que tuviste este sueño anoche, ¿cómo te despertaste? ¿Cómo te sentiste al despertar de este sueño? Oh, muy bien, muy feliz. Me encanta estar en contacto con el agua y sentirme el agua y sentir la fluidez del agua y sobre todo cuando yo me convierto en el agua me siento muy, muy feliz. Todas las veces que he tenido así estos sueños me siento muy feliz. Perfecto, entonces este es un sueño que no requiere una corrección, no está avisando de algo, nomás simplemente de algo que está pasando en tu vida. Entonces, me imagino que cuando tienes este sueño es cuando te sientes muy plena en tu vida. ¿Estoy en lo correcto? Quizás sí, ¿no? Ha pasado tantas veces que la verdad no recuerdo lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, pero sí, muy posiblemente sí. Ok, ¿es en algún cuerpo de agua en particular o nomás es en agua? Es lo único que ves, es un océano, un lago, un río. Bueno, en una ocasión yo estaba así como en una piscina, pero yo estaba dentro del agua y yo podía vivir como un pez dentro del agua. Y luego, de momento, yo ya era el agua, pero siempre es agua clara. Ok, Otras veces así voy caminando por algún lugar y luego veo así agua clara corriendo o normalmente la lluvia no, a mí me fascina más, fascina la lluvia, pero normalmente en el sueño no veo lluvia, sino agua clara en diferentes formas. pero en general el agua es algo que te fascina. Ok. Sí, sí, me fascina. Entonces, lo más probable es que cuando estés muy bien, sobre todo en tu vida interior, este sueño te está llegando. Porque al fin y al cabo es una situación
que te causa mucho placer, ¿no? Entonces, cuando te hace sentir muy bien en tu vida interior, te llega este sueño. Y la tercera pregunta es, si este sueño fuera un cuento, una película, ¿qué título le pusieras tú? Al agua, algo relacionado con el agua. El agua es ay, ¿cómo quiero decir en español? Disculpan. The source of life. El agua es ¿qué? La fuente de la vida. La fuente de la vida, la fuente de la vida. Sí. Ok, muy bien. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué te gusta tanto estar en el agua? Dijiste que es la fuente de la vida, pero ¿qué es lo que disfrutas tanto del agua? Ay, pues no sé explicarlo con palabras, simplemente me fascina. Que yo, por cierto, cuando niña yo casi me ahogué 2 veces, pero bueno, eventualmente lo superé y aprendí a nadar cuando yo era adulta. Y yo le tenía muchísimo miedo al agua por 2 experiencias que tuve que casi me ahogaba. Pero, ¿por qué me fascina de otra manera? Pues no sé, la lluvia sobre todo, ver que el agua cae de arriba y como, no sé, es algo fascinante ver la lluvia, estar en la lluvia. Yo cuando niña jugué mucho en la lluvia y posiblemente de ahí venga que mis experiencias fueron buenas con el agua desde la niñez. Ok. Entonces, aquí hay dos experiencias que a mí me hablan de algo espiritual, de algo más profundo, de algo divino, porque casi moriste 2 veces de niña. Entonces, a pesar de que te debe aterrar, es algo que estás disfrutando muchísimo. Y el morir, el ir hacia otro mundo o el trascender, nos está hablando directamente de que, o sea, y dijiste que el agua es la fuente de la vida. Entonces, hay dos cosas que nos hablan. Para ti, ¿qué es la fuente de la vida? Bueno, nuevamente, en este plano, el agua es la fuente de la vida, además de otras cosas, claro, pero todos sabemos que pues, sin agua no vivimos, que nuestro cuerpo es mayormente agua, etcétera, etcétera. Ah, y, y que, por cierto, hasta ahora, hasta en este momento, mi cuerpo necesita mucha, mucha, mucha agua. Yo tomo básicamente 1 galón de agua todos los días porque mi cuerpo me lo pide por X razón. Yo veo que otros alrededor de mí toman una tercera parte, una cuarta parte del agua que yo tomo, pero yo la necesito muchísimo. Entonces, justamente ahí puede ser esta correlación entre lo que te está avisando tu cuerpo, que te hay que tomar mucha agua. Si recuerdan al inicio de la presentación, hablamos de que nos puede estar diciendo algo que requiere nuestro cuerpo, que en este caso lo estás comentando que es cierto, y que es la fuente de la vida, ¿no? Entonces, habrá que poner muchísima atención en cuando te da este sueño repetido y ver si nos está hablando más de un contexto de algo que te está pidiendo tu cuerpo o si está hablando más de un sitio o un lugar placentero donde estás tu vida. Hay mucho ruido en tu exterior, pero no sé si esto quedó claro. Sí, sí, está básicamente claro. Muchas gracias. Quiero dar la oportunidad a otras personas que compartan. Muchas gracias, Perfecto, doctor Alex. no pasa nada. Genial, muchas gracias. Entonces, habrá que poner atención a esto. ¿Alguien más que gusta compartir un sueño? Bueno, voy a compartir un sueño para analizarlo. Ujú. Soñé que iba en una carretera montado en un caballo blanco Ujú. y empecé a tomar velocidad al galope, pero cada vez era más rápido, más rápido, más rápido y más intenso, de tal manera que cuando llegamos a una curva que estaba hacia el lado derecho, no pude detener el caballo y no pude entrar a la curva y nos fuimos al abismo. Eso soñé. Perfecto. ¿Cómo te sentiste al momento de despertar de este sueño? Espantado. Espantado, asustado. Ok, perfecto. Entonces, aquí nos está diciendo que sí hay
posible corrección, ahí no está llamando mucho la atención de algo en particular que estás viviendo. Entonces probablemente hay un tema no resuelto ahí. Ok, entonces tomó lugar en la carretera. ¿Esta carretera en particular tiene algún significado para ti o las carreteras en general tienen algún significado para ti, una relación? Pues sí, viaje, desplazamiento. ¿Viaje qué? Viaje o desplazamiento. Ok, un movimiento en general, un viaje hacia algún lugar en particular. Ok, entonces nos está acá hablando bueno, aquí que hay un viaje, un cambio, una transición de alguna forma, probablemente. ¿Cómo te hizo sentir esta carretera cuando estabas en ella? ¿Era placentera? ¿No era tan placentera? Al principio era muy placentero, de mucha felicidad, pero después se tornó en algo dramático. Ok, entonces nos habla de que en el momento presente de tu vida estabas bien tranquilo viajando, moviéndote hacia un lugar o una meta. Y aquí tenemos una gráfica de las cuadrantes justamente de un sueño y dices que ibas hacia la derecha. Entonces ibas tu presente Iba por y la de repente carretera, no pudiste llegar al iba presente y por te la carretera fuiste derecho, iba por la carretera hacia derecho. adelante. ¿O qué vas a... Y Ok. agarré mucha velocidad en el caballo. Y al presentarse una curva que iba hacia la derecha, ya no pude Ujú. meterme con el caballo y me fui hacia la izquierda, al abismo al lado Te izquierdo fuiste hacia la izquierda. del caballo. Ah, ok. Sí, Perfecto. Entonces, el izquierdo es el pasado. Entonces, quieres llegar hacia algún lado, hacia el futuro, estás en tu presente y no pudiste, hay algo de tu pasado que te está deteniendo. Estás agarrando mucho vuelo para salir adelante, para estar en tu presente y probablemente cambiar algo hacia el futuro. Y hubo algo que te está deteniendo y te está mandando al pasado. Entonces, aquí tenemos que ver, para ti, el caballo blanco tiene algún significado o los caballos tienen algún significado en particular. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas sí, en caballos? la naturaleza y la potencia, Potencia y naturaleza, ok. ¿Y el color blanco, que sea blanco en particular? pues sí, tiene un significado y para mí representa la virtud, la pureza. Perfecto. De hecho, justamente es el tema, ¿no? La pureza es el significado del blanco casi universal. Entonces, aquí hay una parte pura de ti, el cual te está viajando. Entonces, como sé, digo, en este caso, la pureza está asociada con la espiritualidad. Entonces, hay una parte pura de ti en la cual te estás moviendo y quieres que te lleve hacia un presente y posible futuro. Pero algo de esa pureza agarra tanto vuelo que te van al pasado. ¿Hace cuánto tuviste ese sueño? Hace como más de 20 años, Más de 20 años. Ok, ¿el sí. abismo era de algún color en particular? O era normal como son las carreteras pues no tenía nada en particular. Era nada más un abismo, se veía como se cae, pues, bueno, no un abismo, sino más bien a una parte, a una colina que cae, que baja, que desciende. Una colina descendiente. Ok. Entonces esa colina descendiente, o sea, bajando, ¿no? Sí, sí, es una Entonces, caída, una pendiente muy fuerte, es una la, pendiente muy fuerte. Sí. entonces cuando vamos hacia abajo es una exploración profunda de uno mismo. Entonces, si pasó hace 20 años, no sé si recuerdas el contexto de tu vida en ese momento, pero había algo, un avance que estabas agarrando mucho vuelo, pero que algo de repente te llevó hacia el pasado, forzándote a explorarte a ti mismo, que no te permitió avanzar, a pesar de que tenías mucho vuelo. Mm, pues no ocurrió nunca eso. Más bien que casi siempre avanzaba demasiado rápido o pretendía hacerlo muy rápido, todo el avance, tanto interno como externo. Demasiado rápido y de repente cuando estabas avanzando, más o menos en ese tiempo, en ese contexto, ah, ese avance no se llevó a cabo, vaya. Sí,
Sí, se llevó a cabo el las avance, metas. sí lo logré. Ok, ok. Sí. ¿Tuviste que de alguna forma entrar a hacer un cambio, exploración muy profunda de ti mismo, basado justamente en ir hacia tu pasado? No, no, nada más. Lo único que tuve que hacer fue interpretar el sueño y ya. Ok. ¿Y cuál fue tu interpretación del sueño que te dio, que te ayudó? Pues fue muy sencilla, bueno, no me costó trabajo porque hay veces hay sueños más difíciles de interpretar, pero en ese tiempo había llegado mi hermana María Elena a Estados Unidos Ujú, y, y al siguiente día íbamos a hacer un viaje. ujú. Y ahí está el caballo. Ajá. Íbamos a hacer un viaje, sí, Ujú, y, y el viaje era largo, era hasta el estado de Guerrero, y mi ujú, hermana lo recuerda. Y pues suelo tener sueños premonitorios. Entonces, o más bien cuando sueño algo, y no es de una vez, bueno, lo puedo repetir 20 veces. ujú. Importante, lo interpreto, sé que viene. Entonces sé lo que viene y sé lo que tengo que hacer. Y entonces ya me desperté, era de madrugada, íbamos a salir muy temprano, y empecé a correlacionar. Y entonces fue relativamente sencillo porque dije, caballo blanco, ¿qué significa? Un medio de transporte, color blanco, carretera. Íbamos a salir al siguiente día. Mi hermana había traído un auto blanco de Estados Unidos. Dije, ¿pero por qué caballo? ¿Por qué caballo blanco? Entonces me recordé, es un Mustang. El Mustang es Y era caballo, Mustang blanco. un Mustang blanco, sí. Entonces Mustang es caballo salvaje. Ujú. Está fácil. Es el Mustang blanco que nos vamos a ir. Y allá en la carretera, como corre muy fuerte ese Mustang blanco, nos vamos a salir de la carretera porque hay una curva hacia el lado derecho y voy con mucha velocidad, conduciendo yo hacia el auto. Eh, y pues nos vamos a salir, nos vamos a ir al precipicio. ¿Okay? Y entonces yo me fui prevenido y efectivamente allá, muy adelante, en una, bueno, no tan prevenido, dije, cuidado porque hay algo por aquí de riesgo, ¿no? Situación de riesgo. Ya. Perfecto. Entonces usted tiene esa habilidad para detectar el sueño premonitorio. Una pregunta, justamente este sueño, ah, cuando pasó esto que lo aventó al abismo, en el sueño, ¿cómo te sentías? Bueno, esos se llaman sueños vívidos, porque Ujú, yo les llamo percepciones del sueño, ya son estados especiales y me acuerdo muchísimas veces y tengo ujú, registros de todo esto. Pero el claro. caso es que en el sueño yo lo sentía como una vivencia, ¿verdad? Entonces, y aquí para finalizar esto, es muy sencillo. Eh, Cuando íbamos en carretera, pues esto me hizo estar más atento y exactamente en una curva así como la vi y que iba hacia el lado derecho, pero muy pronunciada, no lo esperábamos, íbamos a alta velocidad. eh, Quise más bien intenté meterme, pero recordé ya cuando dije, aquí está la curva. Y entonces logré frenar antes para lograr meterme y nos metimos rozando con la llanta el límite externo de la curva, girando por el carril contrario. Oh, Entramos girando. Logré meter el carro y lo resolví y entramos y continuamos el viaje. Fuimos hasta Guerrero, allá muy lejos, hasta la sierra. Y ya regresamos bien, pero eso me sirvió porque me dijo, ten cuidado, aquí hay algo marcado muy intenso, muy importante, y entonces ya lo interpreté, lo viví, lo preví y lo libramos. perfecto. Cuando no respondió tanto mi pregunta, en el sueño, cuando estabas teniendo esa vivencia, ¿cómo te sentiste? Yo sé que fue una vivencia, pero cuando te estaba aventando el caballo, ¿cuál era la emoción que estabas teniendo en ese momento? Bueno, pues yo me sentía bien porque íbamos muy a gusto, muy contentos, todos en el carro y conviviendo, pero ya que vi la curva No, y vi, pero en el sueño. sí, en el En el sueño, sueño estabas contento cuando te aventó el caballo. sí, también estaba contento, pues es un sueño vívido. Ajá. Entonces, A lo que voy con este tema es que muchos sueños premonitorios tienen este tema de que no hay una emoción negativa, aunque haya un evento que es como negativo o intenso,
Muchas veces, cuando justamente este sueño premonitorio, como usted le llame, muchas personas no saben distinguir entre algo que va a pasar o algo que no, pero justamente para mencionarle a las personas que no tienen tanta experiencia como usted en la interpretación de sus sueños, esto puede ser una clave muy importante que es un sueño premonitorio. Cuando hay una situación como que normalmente sería aterradora, normalmente sería difícil o triste o algo, y usted en el sueño no tiene una reacción, normalmente es una señal de que es de que está en un estado donde está recibiendo un mensaje de algo que va a pasar. Perfecto. Sí, son vivencias oníricas. Y en este caso, pues era normal, íbamos bien, lo mismo, íbamos bien. De repente, al ver esa situación, se produjo la angustia y esa reacción intensa, pero en el sueño no logré meter el carro y nos fuimos. Y allá después se dio la misma situación, pero sí logré meter el carro porque ya llevaba una prevención y ya fue angustioso en ese momento, pero fueron unos segundos de lucha y ya después ya todo fue tranquilidad. Y eso lo recordará muy bien mi hermana María Elena. Y por cierto, Perfecto. está levantando la mano o Roberto Regla, como que quiere comentar algo, él tiene mucha experiencia en todo esto. Perfecto, Roberto, adelante. Roberto. No te oímos, Roberto. Desde el principio Creo que no hay lo algo podemos del, oír. Algo andará mal en el micrófono, sí, ¿verdad? no sé si Porque hay sí algo del levantó la chat. mano, como que su micrófono no enlaza, no se escucha. Tiene apagado el micrófono, tiene que prenderlo primeramente. Bueno, Ya pues se abandonó la reunión. Espero que si se mete, podemos tener alguien que tenga un sueño que gusta comentar que no está claro de lo que significa. Ok, yo tengo otro sueño, Sí, brevemente, por favor. yo también tengo uno. Ya llegó. Ok, Ok, adelante. Luisa, Ana Luisa, adelante. Gracias. Ok, entonces vamos Tengo a un intentar sueño, analizar yo ambos, tengo un empezando sueño con Ana Luisa. interesante que se hizo realidad. Perfecto. Si quieres, entonces vamos con Ana Luisa y Miriam y posteriormente Josefina. Ok. Miriam, perdón, digo, Ana Luisa, perdón. Ana Luisa, ¿comenta? Sí, gracias, gracias. Bueno, Ujú. esto pasó Si quieres, el mes pasado, que soñé. ¿Sí me escucha bien? sí. perfectamente bien. Sí. Ok. Este, en estos últimos tiempos he tenido que ir bueno, he tenido que apoyar a mi sobrina e ir a la escuela por sus niños. Ujú, Y bueno, en el sueño me transporté a un evento como este, en donde yo iba por sus niños y me esperaba en la entrada, en la reja. Y, y bueno, pues me invitan a pasar la reja para esperarlos adentro y eso normalmente no sucede, ¿sí? ujú. Y de Entonces, pronto yo estabas en la veo, escuela de los niños. sí, Ok. entonces de pronto yo veo el lugar y lo veo como si fuera un lugar abandonado, desolado, sucio, con barro en el piso. Y por allá en el fondo alcanzo a ver que sale como de un salón abandonado, un indigente, y lo veo como con una cobija enredada. Me mira a él y pues me dio miedo, ¿sí? Entonces los niños no salían y estaba una niña circulando alrededor de mí. Me acuerdo perfectamente que la niña tenía ojos bonitos, pero tenía la nariz llena de secreción mucosa.
pero la niña se veía contenta, girando y corriendo alrededor de mí, ¿sí? Y yo nada más me le quedaba viendo y yo decía: "¿Por qué esta niña está girando alrededor de mí?", ¿sí? Y yo sabía que estaba soñando y estaba tratando de explicarme qué era lo que estaba sucediendo con todo esto que estaba mirando en el momento. Mm, Y bueno, en paso, a o a la a uno de los salones para buscar a mis sobrinos, porque no llegaban y no llegaban. Entonces, me acerqué a uno de los salones y encontré ahí a 2 personas que estaban acostadas, como en unos catres. Una de ellas era una amiga mía y la otra persona no la conocía. Estaban haciendo una meditación, recostadas sobre los catres, y cada una tenía unas monedas antiguas, y las iban colocando en cada punto de sus chakras, ujú, ¿sí? Como que iban, subiendo, mm, trabajando cada uno de los chakras, iban colocando las monedas cada vez que trabajaban un chakra, la iban subiendo de abajo hacia arriba. Y se me hizo muy interesante eso, ¿sí? Y empecé a ver yo las monedas y a mí me llaman mucho la atención las monedas y colecciono monedas antiguas. No tengo muchas, pero me llama mucho la atención, me despierta mucho interés lo de las monedas. Y en estos últimos tiempos encontré en la calle a un anciano vendiendo monedas y las compré. Le compré como, no sé, como 10 monedas y en ese momento, enlacé yo el evento de que yo también tenía unas monedas y que yo podía hacer la meditación igual. Como que me estaban dando ese mensaje de que yo tenía que hacer mi meditación también con las monedas, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que me despierto, de ahí, vi que ellas se levantaron y se fueron como a darse una ducha, pero el piso estaba lodoso. Entonces, yo sentía angustia de que se fueran a resbalar, porque había agua con la ducha y el piso lodoso. Y bueno, ya ahí yo ya desperté y me levanté buscando las monedas y me dio una como ansiedad de querer, limpiar o lavar las monedas, porque ya las quería usar, ya quería hacer mi meditación, porque cuando me despierto hago la meditación inmediatamente. Entonces me levanto buscando las monedas y las pongo en el líquido para limpiar, la plata, y todavía aparte de eso fui y las lavé. Y yo dije: "¿Por qué tengo esa aberración de tocar el dinero y lavarme inmediatamente las manos y las quise lavar y lavar y lavar?". Y todavía a veces las he estado usando para hacer mi meditación, pero todavía de repente siento, pues, el repudio de que a lo mejor las tocó mucha gente y no están limpias para poderlas poner sobre mis chakras. Y pues bueno, eso es el sueño y lo que he sentido después de ese sueño. perfecto. No ¿Cómo sé te, qué tenga que cómo te decirme. sentiste al despertar? Ansiosa buscando las Ansiosa. monedas. Sí, Ok. ansiosa. Con respondente al sueño ansioso. Entonces, hay un tema que no está resuelto. Eso nos llama mucho la atención. ¿Te has sentido ansiosa en tu vida de unas 72 horas antes del sueño? Sí, sí. ¿Qué situación te hizo sentir ansiosa? Si se puede saber. Mm, me hace sentir me estuvo haciendo sentir ansiosa unos medicamentos que estuve tomando porque
Tengo un dolor intenso en mi espalda a causa del nervio ciático. Y de hecho empecé a tener problemas de presión alta cuando yo soy muy delgada y generalmente tengo presión baja. Y el medicamento me empezó a hacer, mm, reacción en mi presión y estuvo subiendo mi presión. Entonces, yo, mm, creo que fue provocado por el medicamento, la ansiedad. Ok. Entonces, ahí el sueño nos está llamando la atención a esa ansiedad en particular. La escuela tus, am, de tus sobrinas, dijiste, ¿qué recogías? Sí, sobrinos. Sobrinos, ok. De tus sobrinos, ¿qué representa para ti? Las primeras palabras que te vienen a la mente respecto a este lugar, a este sitio. Lejanía, Está lejos del está muy lugar. lejos, sí, Ok. está lejos del lugar. En tu vida en particular, ¿te sientes lejos de algo que te gustaría estar más cerca de? Me siento apartada, siempre estoy buscando, la soledad, me gusta estar sola. Ok. Que sin embargo, a pesar de que te gusta la sola, has sentido Ujú. ansiedad. Ok. Entonces, ah, se puede, y digo, puede que esté correcto o incorrecto. La única persona que sabe si vamos por buen camino o no eres tú. Entonces, ¿crees que sería una buena aseveración que este sueño para ti, justamente, que la escuela, en este sueño, nos hable de tu soledad? Sí, Ok. Entonces, el sueño nos está llamando la atención a la ansiedad que has sentido, y una relación con la soledad. Muy bien. ujú. Si este sueño fuera una película, ¿qué título le pusieras? Ay, caray, ¿qué título le pondría? Mm, las claves de mi vida. ¿Las claves de tu vida? ¿Dijiste? Sí, sí, Ok. Hay algo que me llama mucho la atención del sueño, que todos los elementos estaban sucios, desde la niña al lugar, a las monedas. sí, Entonces, y todo nos habla de un tema constante de que todo está sucio. Ah, y en este caso, la niña estaba enferma. Entonces, creo que esta suciedad nos habla de una enfermedad, algo que está pasando dentro de tu cuerpo. A mí me llama la atención como que nos está hablando de algo respecto a tu cuerpo. Ah, ujú. ¿Hay algo en particular respecto a tu soledad que ha cambiado, o una relación con alguien en particular en tu vida que no se está llevando de una forma óptima, que crees que está llevando a esta ansiedad? Una relación con una persona, Ajá, pues sí, con mi madre, ok, sí me provoca ansiedad también. muy bien. Este indigente, entonces, en esa cuestión, a lo que estamos llegando a la conclusión, es que me está llamando la atención de que algo con relación a la relación de tu madre está causando que tu vida interior cambie, que tengas ansiedad respecto a eso. Vamos a analizar los personajes. Este primer hombre que se presenta, este indigente, ¿cuáles son las primeras palabras que llegan con este indigente que está sucio y que está enredado en una cobija, dijiste, verdad? Ujú. ¿Cuáles son los primeros adjetivos, o cómo describirías a esta persona? ¿Qué sobresale de este indigente? Mm, que tiene necesidad, Hay una sí, parte de ti que está, pero necesidad de qué? sucio y necesidad, Necesidad de necesidad de un hogar. que sientes como que tú necesitas un hogar, como que no estás cómodo en tu hogar y hay una necesidad muy fuerte
ese, Sí, sí, así es. ¿sientes que hay una suciedad en tu hogar? Siento ahorita que sí, que no es un lugar quizá digno para mí, Entonces, más que, como como que quisiera tener mi propio espacio. Sí, esto relacionado que yo soy como ese indigente, ahí metida en un cuarto, nada más. Me estoy viendo que soy yo el indigente. no nomás el indigente, eres el indigente, eres la niña, eres tus amigas. Ya te llegó esa ajá de lo que trata el sueño, Mm, ¿correcto? ujú, sí, ya, Ese ajá es lo que estamos buscando. Porque lo que está pasando contigo, Ana Luisa, si me permites hacer la observación, es que quieres hacer una limpieza energética, una limpieza ah, de cosas exteriores cuando la limpieza es interior. Entonces mi pregunta sí. para ti es ¿por qué te sientes tan sucia dentro de eso? ¿Por qué te sientes como por qué sientes esa suciedad en tu soledad, en tu cuarto, en tu espacio? Por los últimos eventos, que he tenido seguramente después de haberme separado o divorciado. Mm, Como que no he encontrado una relación exitosa o digna para mi persona. Y ahora perfecto. veo que estoy como esa niña girando nada más, Y girando, girando, no nomás girando. como la niña, también como el indigente que estaba enredado, Sí. Mm, atrapado en compañía, girando. sí, Y estas chavas que quieren limpiarse, purificarse, sin embargo, hay un miedo a, a que se lastimen. Entonces, imagino que tú tienes un miedo a lastimarte en una situación amorosa, emocional. sí, claro. Ya he sentido el fracaso en mis relaciones amorosas y pues sí, tengo miedo ya, Ah, la verdad. entonces, creo que te quedó exactamente del ajá, del- Ajá. de lo que está pasando, del Ujú. reflejo de tu vida interior, que es este sueño. Sí, claro. Muy bien. Ah, Y la Ujú. modificación, sería se puede, interesante de hablarle un poquito de eso. eh, creo que eso es muy personal, si me gustaría trabajarlo. Si quieres, Ana Luisa, podemos comunicar para hacerlo ah, en otra ocasión, ah, Sí, para claro. que no esté grabado esto en particular. Pero ese Sí, muchas momento, gracias. ajá, Ya, sí, sí, que a ya lo ti, conecté. ese Ujú. ¿Puedo momento, decir algo ajá, al cuando respecto? estamos ayudando, sí, con gusto. ¿Puedo decir algo que yo veo que le pasa a María Luisa? Ana Luisa. María Luisa, Ana Luisa, no me acuerdo. Sí, gracias, sí. Sí, claro que sí, dime, ¿Sí puedo, Josefina. doctor Alejandro? Ana Luisa está diciendo que sí, entonces sí, con gusto. Es que ella ha provocado Adelante. todo Sí, eso adelante. y no se ha dado cuenta. Claro, no, sí, sí lo sé. Yo lo he Sí, provocado. eso es muy importante porque la conocemos y sabemos todo esto, cómo está su vivencia interior y cómo están todas sus represiones y que no ha entrado y no ha modificado todo eso y lo que se ocurre es a consecuencia de eso. Pues muy bien, ya dejamos para análisis lo posterior porque ya significaría meterse más al análisis personal, como dice el doctor Alejandro. Ujú. Y es cierto, muy bien, pero fue muy interesante porque por lo menos se tuvo ese flachazo de Eureka, lo encontré, ya encontré muchas y le va a Sí, servir a ella para seguir profundizando pues hacia adelante para poder descubrir más y limpiar lo de su interior. sí, claro. Perfecto. Muy bien.
De hecho, fue muy raro porque yo generalmente no recuerdo mis sueños, entonces, mm, pues ese es uno de los que se me ha dado muy grabados. Muchas gracias, Alejandro. Ok, un placer, Ana Luisa. Te dejo mi número para comunicarnos posteriormente. ¿Va? Sí, En el chat. muchas gracias. Gracias, Miriam, hermanos. ¿tenías algo que comentar antes de...? No, que aquí. Sí, pero solamente si hay tiempo extra. Creo que le pertenece más bien a mi hermana a Josefina ahora. Y sí es verdad porque llevamos ya una hora, más de una hora de grabación. Entonces vamos a estar con Josefina y si alcanzamos, entonces llamar. Muy bien. Estoy viendo que ya se nos vino el tiempo encima y entonces, pues que si yo les digo lo que tengo que decir es largo y tendido, lo dejamos para una próxima vez. ¿Qué les parece? No puedes hacerlo y no puedes hacerlo breve para que de una vez, hermana. Bueno, es que aquí estoy en una cosa de que me gustaría decir lo que sueño últimamente y este sueño que les quería narrar, que fue un sueño que tuve y se hizo realidad. O sea, tuve el sueño y lo viví, pero pues creo que sería más importante. Siempre me sueño que ando en lugares muy feos, en barrios feos, horribles, sucios, en montañas, con mucha agua y ando en el agua y me da mucho miedo y siempre estoy soñando eso. Eso es todo. Pero entonces ese sueño, o sea, es un sueño repetido que estás volando pero ¿se cumplió? ¿Ese es el que se cumplió o más No, bien estás buscando una el que se interpretación? cumplió se los cuento después porque es largo y ahorita ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que soñó este sueño? Lo sueño casi todas las noches, sueño que ando como en montañas así feas, como en feos, barrios feos que yo vi cuando era niña y no me gustan esos lugares y siempre estoy soñando esos lugares feos. Ok, cuando es un sueño muy repetido, normalmente nos habla de una creencia que tenemos, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, para ti, ¿qué representa esas montañas que sueñas? No me gustan, me dan miedo. No me gustan, siempre que despierto de eso, despierto llorando, me hacen sentir mal porque no me gusta ir a ese lugar, no quiero regresar a ese lugar y siempre estoy regresando, que me da mucho, siempre con dificultades, como que quiero subir la montaña y no puedo, voy en un carro y me voy para atrás y tengo miedo. Soy una persona que crecí con mucho miedo, creo que eso es lo que me pasa. Ok. Entonces, esas montañas que dan miedo, esa dificultad de regresar atrás, justamente es algo, una creencia, algo que está de una forma constante en tu interior y ese miedo está constantemente renaciendo. Ahora ese barrio sucio, el que ves, es algo de tu pasado y si es así, ¿qué representa para ti ese barrio? Mi infancia. ¿Algo en particular de tu infancia? ¿Alguna suciedad de tu infancia que te hace sentir miedo, que viviste? Mi papá, siempre crecí con mucho miedo cuando era niña. Le tenía mucho pánico a mi papá, ¿De qué le tenías en particular miedo a tu papá? ¿Cuál era el miedo de que iba a ser tu papá? que me pegaba muy feo. Me tenía un chicote en la pared y él decía que era para los hijos desobedientes. ¿Hay algo que haces en tu día a día que sientes que estás desobedeciendo a tu papá? No, en la vida normal no,
pero siempre Una- lo recuerdo con dolor, con mucho dolor. ¿Sueles sentir culpa? O sea, ahora, antes de que me contestes esa pregunta, por favor, haz una reflexión, porque creo que este miedo nos habla de que se te quedó tan grabado. Mi interpretación, por favor, tú es la única que me va a poder decir si estoy correcto o incorrecto en mi interpretación, si te resuena o no. Creo que lo que nos está hablando de su sueño es de que este miedo fue tan inculto en ti, de que estás estás desobedeciendo, estás haciendo algo malo. Entonces aquí nos habla de dos posibilidades desde mi punto de vista, de que hay algo que estás desobedeciendo dentro de ti, de que hay algo que estás actuando en contra de tu intuición, y el otro es que pues simplemente estás cargando una culpa porque sientes que estás haciendo algo malo. ¿Cuál de los dos crees que es? Pues me siento muy culpable porque cuando se murió mi papá no fui a verlo porque yo tenía mucho resentimiento con él y me siento muy culpable por eso. Y es algo que está en tu mente seguido, imagino. Sí, siempre. Creo que eso nos está justamente retomando de eso, de que hay que cerrar ese ciclo. También, ya te llegó el ajá de qué trata, ¿verdad? Sí, El eureka. sí. También igual nos podemos hablar un momento posterior y hacer la corrección, porque sí es importante cerrar este ciclo. ¿Ok, Josefina? Gracias, doctor. No, Gracias. ¿de qué? Muchas gracias. Creo que se nos acabó el tiempo, maestrazo Antonio. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, podemos ver brevemente el sueño de Mari y ya con eso terminamos. Porque sí Perfecto. estaba bien, pero para complementar lo de Josefina, ya lo habíamos visto en una vez anterior, pero fue en otro chat. Y ella sí necesita hacer ese proceso interno, pero de limpieza y depuración profunda. Y se lo necesita y ya por ahí ha hecho algo, pero sí le falta mucho más. Ojalá pudiera venir, ahora que viene mi hermana Mari, para entrar en esos aspectos profundos y ayudarla, porque ya ha tenido muchos conflictos, ya ha resuelto varios conflictos, pero este está muy profundo y muy intenso y es parte de su secuencia de vida. Tiene que trabajar. Muy bien. Mi Yo, hermana Mari, rápido, ella es muy sintética, creo que podemos hacerlo rápido, ¿eh? Bueno, un sueño que he tenido muchas veces, pero así ya hace años que no lo tengo, pero en el pasado yo lo tenía mucho, es que yo volaba, pero siempre andaba volando cuando había algún peligro. Yo simplemente me levantaba así como Superman y volaba y me escapaba del peligro. Pero a veces yo no podía volar así libremente, sino que tenía que hacer mucho esfuerzo para poder así elevarme, pero otras veces muy rápidamente me podía elevar y escapar del peligro. Nuevamente, hace años que no lo tengo, pero ese sueño yo lo tuve muchas veces y no sé exactamente qué quería decir. en este caso, sí me gustaría más bien, porque obviamente estás escapando el libro y estás volando, entonces te sientes bien. Imagino, ¿cuál es la palabra que se te viene a tu mente asociado con el volar? Uf, libertad. Correcto, eso es casi universal. Entonces, hay una libertad de un peligro. Entonces, el peligro que estamos viviendo cuando te sucede este sueño, sí hay que ponerle mucha atención. No sé si recuerdas en particular la última vez que tuviste esto en tu vida y qué estaba pasando ahí, porque ahí nos está hablando de sentir una libertad, que hay una situación que no te agrada estar, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas más o menos la última vez que estabas viviendo, que lleva una correlación con. Bueno, yo recuerdo que yo iba caminando así como por la noche y de repente había algún peligro, como que alguien empezó a seguirme y yo dije, pues
simplemente me elevo. Y sí, me elevé y me subí a un árbol así, eché un brinco y subí a un árbol, y luego del árbol subí a un techo, pero luego yo decía, pero no quiero seguir acá arriba, yo quiero seguir por abajo, por la calle. Entonces me bajaba y como que sentía miedo que alguien me estaba observando o siguiendo, y sí había ahí un peligro para mí, no nada específico, no recuerdo un hombre ni un animal, pero sí yo sentía que yo estaba en peligro. Entonces, por eso es que yo sentía la necesidad de elevarme y esconderme. En una ocasión me subí a un árbol y me escondí y me quedé ahí un rato. Y después de ahí subí a otra azotea y bueno, andaba escapando de algo. No sé específicamente qué era. ¿Recuerdas si alrededor de los últimos 3 días antes de tener este sueño, si estabas teniendo mucho miedo o ira que estabas expresando o no expresando en tu vida? No recuerdo qué estaba pasando en mi vida porque de esto hace ya varios años, pero anteriormente yo soñaba así, que estaba volando muy seguido, escapando de algo, de peligros, pero nuevamente hace años que no sueño eso. Estoy observando que sí nos está hablando de algo relacionado con esto, de sentirte libre, pero en este caso porque en este caso no había libertad. Sí estabas brincando de un lado a otro, pero algo que te estabas persiguiendo que te causaba miedo. Cuando hay un tema, un monstruo, una persona, algo que os está causando miedo, en este caso no sabías qué era, que nos quiere herir, nos puede hablar de dos cosas, justamente de un miedo que tenemos a algo, o en segundo plano, una ira que estamos reprimiendo o que no nos permitamos expresar de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese monstruo, ese peligro, esa persona que nos está persiguiendo, somos nosotros también. Entonces, y cuando queremos lastimar o queremos hacer tal cosa, pues queremos agredir a alguien. Entonces, en este contexto sí requeriríamos saber qué estaba pasando más en tu vida que nos estaba Ok, ocasionando ese miedo, esa ira. ok, ¿Va? ok, ya sé exactamente de qué se trata nuevamente. Sí, yo estaba teniendo muchos problemas con mi matrimonio. Esto hace 15 años, quizá más. Estaba pasando por muchísimos problemas en mi matrimonio. Entonces creo que va a ser ambos, tanto la ira como el miedo. Más bien ira, sí, yo creo. Ok. Por la situación que yo no podía controlar, no podía controlar aquella situación, estaba atorada y estaba tratando de escapar. Entonces, sí te llegó el aja, el Sí, eureka. Ok. así es. Muy bien, muchas gracias. No, de que miren, un placer. Master Antonio, en este caso, pues como ya es algo que pasó, pues tampoco no requiere una modificación porque seguramente, no sé qué pasó con tu matrimonio, pero probablemente ya pasó esa situación, vaya. Terminó y ahora estoy felizmente divorciada. Entonces, ahí no requerimos una corrección porque ya sucedió la corrección en tu vida, ¿va? Divorciada, pero no liberada. Así es. Ajá, Entonces ahora ya se divorció, pues le hace falta el proceso interno de liberación, igual que mi hermana Josefina. Externamente ya realizada, pero internamente no liberada. Y hay que hacer esa liberación interior. perfecto. Ah, ah, pues eso sería todo por mi parte, entonces. No sé, maestrazo, si igual dejo mis datos a las personas que están escuchando esto. Igual en mi chat dejé para analizar mi información y cualquier que quiera comunicarse conmigo, pues ya podemos, con este correo electrónico lo pueden hacer. Pues muchas gracias, doctor Antonio, por el espacio. Muy bien. Y si les parece que continúe la siguiente semana y presentamos algunos elementos técnicos interesantes del sueño para iniciar y después ya continuamos con la interpretación, porque creo que hay mucho que hacer. Sí, no sé si les parezca bien.
que continuemos con esto la siguiente semana para ya dar por terminado? ¿Qué opinan? A mí Me me parece bien. encantaría. Sí, entonces sí, entonces yo creo que sí está bien. Vamos a continuar la siguiente Ah, semana con esto. Voy a hacer una pequeña presentación de datos técnicos para que sirva como referente y ya después continuamos con la interpretación porque está muy bien, está muy bonita y sobre todo que es de mucha utilidad para los participantes. Ya encontraron algo muy importante que es esa clave y ahora sería interesante ver algunos datos breves para ver cómo podría ayudarles, cómo podrían ustedes autoayudarse y luego ya después con la ayuda de un terapeuta, ¿verdad? Para que se liberen de toda esa situación interior, lo que han estado pasando. Bueno, yo tengo perfecto. una sugerencia para el doctor Alex y es que quizá usted debería compartir su correo electrónico o algo en caso de que alguien que vea o escuche chat, ellos quieran ayuda para que ellos se puedan conectar con usted, como Sí, una claro. sugerencia. Es dr.sanchezaldana@gmail.com. Lo tenía en la última diapositiva, que igual no sé si alcanzaron a ver, pero le pueden regresar el video para ver esa última diapositiva. Pero sí, mi correo es dr.sanchezaldana@gmail.com. Quien gusta contactarse conmigo. Pues entonces la próxima semana continúa el doctor Antonio con justamente el tema de sueños. Muchas gracias. Bueno, continuamos todos. ¿Qué te parece, colega, si lo hacemos todos en equipo y hago una pequeña presentación y continuamos con la interpretación, pero sí, haciéndolo entre todos y sobre todo con la participación de las personas para ayudarlos a que interpreten, que encuentren esa situación que está en su interior y a ver si pudiéramos dar algunas pautas breves para trabajo para ellos y que puede servir para otras personas que quizás no puedan ponerse en contacto, pero para que pueda ser de utilidad para todos. Con gusto, con gusto. Entonces, continuamos la próxima semana y muchas gracias por su asistencia y estuvo muy interesante, muy bonito y sobre todo muy productivo para todos los que estamos presentes. Muchas gracias y vamos a dar por terminado. Sí, muchas gracias también a Miriam Rangel, Josefina y a Ana Luisa Flores también. Muchas gracias, Ana Luisa. Gracias a ustedes. Bonita noche. Bonita noche. Nos vemos Buenas la noches. próxima semana. Muy bien. Aló, Estoy, hermana, espérame. es que Antonio dijo que quería decir algo. Espérame. Creo